Porque nosotros siempre creemos que somos súper importantes. Entonces, Ujú. cuando se enteran de que ya no los van a buscar, es ¿cómo de que ya no me van a buscar? Pues que no se supone que estoy en un accidente, que no se supone que esto es una tragedia nacional. Ujú. Y a mí, la verdad, yo desde que la vi dije, esto sabes qué merece, como Sí. una miniserie. Sí, Porque sabes le que, por falta. ejemplo, falta todo lo que se vivió fuera de la zona del accidente. O sea, por ejemplo, los familiares, qué Sí. hicieron, qué no hicieron. Por ejemplo, ahí se da a entender y se supo que el papá de Carlitos Páez anduvo moviendo cielo, mar y tierra Ujú. para encontrar a su hijo, porque él decía, yo sé que mi hijo está vivo. Y la hazaña más grande de todas esas es la sobrevivencia de los que estaban allí, que uno de ellos dice, es que no estábamos sobreviviendo, estábamos muriendo. Porque cada día que pasabas ahí te acercabas más a la muerte. Carlitos Páez sacó, bueno, hizo un libro y él se ha dedicado a dar conferencias, pues más o menos como desde el 2000 y principios de los De 2000 hecho, nosotros... para acá. Ajá. Nosotros tuvimos el privilegio de asistir a una de sus conferencias cuando él iba empezando. Ujú. Y a veces tienes que tomar decisiones difíciles, como salir caminando 70 kilómetros en el frío. Y entonces empieza Y el trabajo aguantarte en 2 equipo. avalanchas nada ¿Sí? más. Aguantarte 2 avalanchas, quedar sepultado. Lo que pasa es que para ellos la vida se detuvo porque tuvieron el accidente. Y fue una lección súper dura y en la cara para, yo siento, para el ego humano. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Boleto de Emergencia Podcast, el podcast donde hablamos de cine, series, películas, televisión, todo esto del mundo del entretenimiento que tiene que ver con el séptimo arte. Nosotros somos Ivette y Rodrigo y nos encanta el cine. Así que prepárate, trae tus palomitas, nosotros ya estamos listos, ¿ya viste? Para que platiquemos de una nueva película. Oigan, pues bueno, queremos platicarles de una película que ha causado sensación, que fue nominada en los Óscares 2024. Ha dado de qué hablar por muchos años. El tema y la película, pues es reciente, la más reciente, es La Sociedad de la Nieve. Sí, es una película de J.A. Bayona. Y tengo entendido que él se tardó muchos años en desarrollar este tema y obtener los permisos y todo lo que hay que hacer para poder grabar una película. Desde la época, él es director de una película que no me recuerdo cómo se llama, la de un tsunami, bueno, más bien la del tsunami, donde sale Naomi Watts. No me acuerdo cómo se llama esa película, pero él dirigió esa película, no sé si la produjo o no, pero sí tengo entendido que desde entonces estaba tras esta historia, ¿no? Porque esta película es una película hoy en día, pero más allá de eso es una historia real sucedida en los Andes, ¿verdad? Esa película que dice se llama Lo Imposible, ¿no? Lo Es esa, Imposible. con Naomi Watts Okay. y Ewan McGregor. Esa mera. Que a mí en lo particular no me pareció una película excelente ni medianamente buena. Me pareció una película entretenida, pero de esas olvidables, ¿no? Uh-huh. No se olvida. Mira, no era tan buena así la trama y todo, sino más bien yo siento que los efectos, como que él se enfoca mucho en los efectos especiales y en cómo te va a hacer sentir lo que vivieron, ¿no? Exacto, la tragedia que vivieron las personas, por ejemplo las del tsunami, ¿no? O sea, la escena esa donde están ahí como que en la alberquita y de repente empiezan a verse y a sentir que algo está raro y les llega todo el mar encima, es impresionante, o sea, lo que logran visual y auditivamente es así como que, por eso no se olvida, nada más por eso. Claro, que de ahí me acuerdo de la película. La película del siglo pues tampoco, ¿no? Vamos a verla. Se enfoca en eso. Bueno, yo siento. Bueno, pero bueno. Vamos a hablar de la otra. Sociedad de la Nieve. Exacto, la otra a mí no me pareció lo espectacular ni nada, pero bueno. La Sociedad de la Nieve. Esta es una historia y todo el mundo conoce la historia, o muchos conocen la historia de unos sobrevivientes de los Andes, de un equipo de rugby que iba a competir a Chile. Un grupo de amigos que de hecho era un equipo que ni siquiera estaba bien formado, sino decidieron juntar a varios rugbyistas, como ellos le llaman, para ir a Chile, y más allá del juego era ir a divertirse, ¿no? Sí. Rentan un vuelo charter del gobierno de Uruguay, y son uruguayos, y completan o llenan el avión con más personas, entre amigos conocidos de los mismos amigos, ya sean terceras personas y alguno que otro por ahí desconocido, ¿no? Bueno, esta historia, para mí en lo particular, tiene un fondo más allá del último hype que ha tenido, porque yo tengo la edad más o menos suficiente para acordarme de una película que anda por ahí perdida, que seguramente ahorita ya conocen muchos, que se llama Sobrevivientes de los Andes, de René Cardona Jr., allá por los años 75, por ahí así. Entonces, esa película
pues no es para nada ni cercanamente buena, pero la pasaban mucho en aquellas películas de domingo de Canal 5 o de esas cosas, ya no recuerdo ni qué Como canal que era la era. clásica del fin de semana, ¿no? Sí, haz de cuenta, era la de Pedro Infante, la de Jorge Negrete, Las sobrevivientes de los Andes y alguna otra que ya no me acuerdo cuál era, pero la vi muchas veces completa, en pedazos, toda. Luego después, por ahí del 90 y algo, resurgió la historia a nivel mundial, en una película de Disney o Paramount, que era lo mismo en aquella época, que se llama Viven. Y sí, hicieron una segunda versión de esa película, muy hollywoodense, ya sabemos cómo es eso, nombres cambiados, situaciones modificadas, basada en hechos de la vida real, pero al final con sus diferencias, ¿no? Claro. Y luego llegó esta de la Sociedad de la Nieve, Nieve, que pues por muchas razones es la mejor de las tres. Primero porque pues ya hay más facilidad de hacer los efectos especiales, la tecnología ayuda. Entonces eso pues es importante en la película para hacerte sentir lo que realmente ellos sintieron. El argumento está mejor, está en español con los acentos originales, o sea, acento uruguayo, acento argentino, que se parece bastante. Entonces sí te acerca un poquito a lo que vivían, ¿no? A la realidad. Y aparte está basada en el libro, que se llama igual, entonces ya es como que una adaptación del libro. Siempre que son adaptaciones del libro, ya hay un poco más de información más precisa, ¿no? Para hacer la película. Ese libro es el de Bierzi, ¿no? Sí. Un reportero que estaba en aquella época, algo así. Sí, No he leído bien título. eso, pero ajá. Bueno, para los que no conocen la historia, esta es la historia de un equipo de rugby que decidió ir a jugar a Chile en intercambio deportivo. Se fueron en un avión charter de Uruguay y había que cruzar la cordillera. De Uruguay a Chile hay que cruzar la cordillera de los Andes. Pues resulta que a la mitad de la cordillera sucede algún error ahí, creo que de los pilotos, y se caen en la mitad de la cordillera, ¿no? Entonces los chicos, pues acostumbrados en la playa, acaban en la nieve con un avión estrellado, la mitad han muerto, la otra mitad está sobreviviente, hay heridos, gente que se conoce, gente que no se conoce, pero la mayoría había un factor en común que eran muchachos entre 18 y 26 años y de repente se encuentran a la mitad de la nieve. Y pues no es otra cosa más que una historia de supervivencia de lo que pasa de ahí a que salen, que son rescatados, que son alrededor de 70 días los que estuvieron allí. Y bueno, pues ahí se desarrolla toda una serie de cosas que es lo interesante de la película, ¿no? Ver cómo sobreviven y cómo se hace la sociedad de la nieve. Precisamente por eso tiene ese título, porque se convierten en una sociedad, como quien dice, diferente a la sociedad que conocemos en el mundo civilizado, por así llamarlo, ¿no? Ya sabemos que de esta historia existen al menos 2 películas más, al menos, y de documentales cantidad de documentales, porque es una historia fascinante que pasó en los años 70, donde las personas que iban ahí, algunos sobrevivieron, y dirás, bueno, pues a lo mejor 1 o 2 días, no, o sea, fueron 2 meses y 70 días. 70 días 2 meses, 10 días. En esas condiciones. La verdad es que lo han estudiado. Ha habido gente, por ejemplo, aquí en México hay un muchacho, un señor, que se dedica al alpinismo. Alpinismo, exactamente. Y él fue a hacer, como quien dice, la ruta que estos sobrevivientes tuvieron que hacer. Y dice él, es que esto es de veras que impensable, ¿no? O sea, no, las condiciones en las que estuvieron, el frío bajo el que estuvieron, todo lo que tuvieron que sobreponerse en tan pocos días y escalar esa montaña llena de nieve sin el equipo adecuado, dice él, es que esto es de veras que casi que imposible. O sea, sí, esto fue increíble. Digo, vamos a hablar un poquito de la historia y de la película, ¿no? Al mismo tiempo. Ellos cayeron en la nieve sin saber qué hacer en la nieve, ni siquiera saber las condiciones de la nieve, ni siquiera saber que no se podían comer la nieve porque se quemaban la boca. Y todo esto es contado, o lo he yo visto con documentales de los sobrevivientes originales, porque es una historia real, cabe señalar, donde dicen, bueno, es que nosotros no teníamos ni idea. Y éramos unos muchachos de clase de cierto punto acomodada que no habían tenido sufrimientos en su infancia, ni en su adolescencia, ni en su vida ya más grande. Y de repente pues se encuentran en la situación de sobrevivencia, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a desarrollar el intelecto, las capacidades de cada uno. Por ejemplo, había estudiantes de medicina que adoptan el rol de médicos cuando tenían un año de medicina, ¿no? Y todos los que han estudiado medicina saben perfectamente bien que un año de medicina es casi nada, ¿no? El enfoque de la película
esta última película, La Sociedad de la Nieve, me gusta me gustan muchas cosas, me gustaron muchas cosas. Me gustó que está o intenta ser lo más fiel a lo sucedido. Por ejemplo, el avión es realmente como era, el accidente lo trataron de recrear como fue. De hecho, la atmósfera de la escenografía de donde está el fuselaje ya, un pedazo del fuselaje está cortado de la misma forma, con las mismas letras. Hay datos interesantes como por ejemplo el rosario con el que rezaban, es el original. Los lentes que se pusieron ahí, que fabricaron en el lapso del tiempo que estuvieron ahí para protegerse del sol, porque se quemaban las retinas, son los originales, o lo recrearon como fueron. Los nombres de los personajes son los originales. Trataron de que hubiera cierto parecido con los originales, etcétera. Entonces fueron a grabar el lugar exacto. Hay varios datos ahí que hablan del compromiso del director por tratar de hacer una película fiel a lo sucedido, ¿no? Sí. Y además están muy involucrados los sobrevivientes originales. O sea, se ve que estuvieron conviviendo con los actores, diciéndole cómo son, tratando de darle, mira, yo hice esto, yo hice el otro, y como tratando de apegarse un poco a la realidad. Claro, por supuesto, dramatizado, ¿no? Porque si lo pones como era, pues, como dice uno de ellos, creo que es Canesa, que dice, no, pues es que si haces la película como realmente fue, la gente se para a la mitad de la película y dice, no puedo con esto. O sea, era mucho peor de lo que ahí se ve, ¿no? Claro, bueno, es que hay que entender que las películas todas tienen dramatización, ¿verdad? O sea, que no es precisamente la copia exacta de lo que pasó como pasó, tienen que darle cierto. Sí, por ejemplo, pasa con la película hasta la otra que mencionabas, la de Viven, que sí, por ejemplo, que le dieron el toque al que era el mecánico, ¿cómo se llamaba? El que arreglaba las cosas. El ingeniero de vuelo, pues. El ingeniero de vuelo. Lo pusieron en la película Viven así como si estuviera o se hubiera enloquecido con el accidente, ¿no? Y cuando ves las entrevistas ellos dicen, no, es que no era así. Lo que pasa es que lo hicieron así para la película, ¿no? O sea, para darle ese toque dramático. Entonces, bueno, con las películas ahí siempre hay que tener ese filtro de que está dramatizado, que se entiende y se agradece incluso porque pues te van llevando como por una montaña rusa o te suavizan de o te lo llevan emociones, ¿no? Te lo hacen interesante, ¿no? Vives con ellos el trauma, el momento de felicidad, el momento de frustración y siguiendo el estilo de J. Bayona, que nos acordamos de su película del tsunami, él va mucho sobre los efectos y la emoción de la tragedia, ¿no? Entonces la verdad es que es impresionante en esta película ver, por ejemplo, cómo recrearon el accidente aéreo. O sea, desde que van todos ahí festejando, contentos, pues los muchachos van a otro país, van a conocer gente nueva. Imagínense uno de esa edad, ¿no? De esa emoción de la excursión, ¿no? De que cuando ibas a la excursión te ibas en el camión casi diciéndole al chofer que le acelerara. Ándale. Sí, con ese mood, a los 18, 20 años, súper emocionados. Algunas personas incluso ni iban a ir y terminaron yendo. Y de repente te encuentras con una situación frustrante de tensión en la que a través de los ojos de los actores vas viendo el cómo va a pasar el accidente, el sonido de los motores. De verdad es impresionante todo eso, el nivel que logró de realismo, ¿no? Y viendo ya los documentales de cómo lo hicieron, porque hay un documental ahí en Netflix donde también habla de eso, de la realización, pues es que este director se fue de lleno a reconstruir casi que el pedacito del fuselaje para hacer todo con unas máquinas y todo para recrear los movimientos y realmente que se viera, o sea, no es algo simulado, o sea, sí lo vivieron como tal todos los movimientos, pues las vibraciones. Se fue a pasar 2 noches al lugar del accidente en las mismas fechas, como para tratar de vivir el mismo nivel de incomodidad, pues, del frío, aunque no ha habido invierno tan frío como aquel, fue menos frío y de todos modos dice que es espantoso, ¿no? Y imagínate que el invierno donde se cayó el avión fue uno de los inviernos más fríos de los últimos 50 años, ¿no? 60 años en aquella época. Y fíjate que la película a mí sí me gusta. Sí me gusta por lo que tú dices y es muy cierto eso de los efectos especiales. Pero yo voy a decir algo que a lo mejor va a ser políticamente incorrecto para nosotros. Yo todavía creo que no existe, ni con esta película, una película que le haga justicia completa a la historia, ¿sí? Porque si bien ahorita acabamos de ver todo lo que nos gusta y lo que vemos bien de la película, yo todavía siento que
que la película tiene un más allá de lo que ha sido contado hasta ahorita. Yo la siento, y van a decir, ay, pues ¿cuánto quieres que dure la película? Pero yo creo que es una película que amerita un long play, una película larga, porque hay muchas cosas que contar que sirven para la humanidad. Hay, ya viendo las entrevistas, las pláticas, las conferencias que dan los sobrevivientes, hay mucho material, muchas cosas valiosas que no se ven reflejadas en la película. Entiendo que no se puede reflejar todo. Es como cuando ves el libro y luego, bueno, lees el libro y luego ves la película, pues no, se queda corto, ¿no? Es lo malo de conocer la historia, es que siempre se va a quedar corto algo. Ujú. Pero aún así siento que esos contrastes que se vivieron en la cordillera cuando ellos estaban no están completamente representados en la película. Hay, por ejemplo, situaciones de pleitos entre ellos, discusiones como en cualquier sociedad, de situaciones de sobrevivencia como en cualquier sociedad, pero también, por ejemplo, ese contraste de belleza, tragedia al mismo tiempo, porque la cordillera es bella, ¿no? Tú la ves y dices, si tú estás en una posición donde no tienes frío y nada, pues estás bien bonito, ¿no? Pero si estás en una posición como ellos que ni siquiera ropa adecuada llevaban, pues está muy feo, ¿no? Pero al final, en la película lo representan un poquito, pero hace falta, según mi punto de vista, jugar con esos contrastes. Pero eso no quiere decir que esté mal la película, simplemente que creo que todavía da para una cuarta película, fíjate. Yo creo que ellos tienen más material y a lo mejor tienen pensado sacar una versión extendida de esa película y sería Yo tengo mucho entendido más. que sí. A lo mejor, fíjate. Sí. Y a mí, la verdad, yo desde que la vi dije, esto sabes qué merece, como Sí. una miniserie. Sí, Porque sabes Le que, falta. por ejemplo, falta todo lo que se vivió fuera de la zona del accidente. O sea, por ejemplo, los familiares, qué Sí. hicieron, qué no hicieron. Por ejemplo, ahí se da a entender y se supo que el papá de Carlitos Páez anduvo moviendo cielo, mar y tierra para encontrar a su hijo, porque él decía, yo sé que mi hijo está vivo, pero ¿qué tanto hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué movieron? Esa parte. Toda esa parte que lo que pasó en la búsqueda no se ve, o por ejemplo, ¿qué hizo el gobierno? ¿Por qué pararon la búsqueda? ¿Qué factores de decisión fueron los que tomaron Los en familiares, cuenta? las mamás, las novias, las hermanas, Ajá. todo, o sea, Falta todo la eso. comunidad, porque veían de una comunidad pues relativamente chica, ¿no? Yo creo que van a surgir o una miniserie o un, como le llamamos ahora, spin-off, ajá, Ujú. Películas complementarias. Supongo que los derechos también son complicados. Sí sé, por ejemplo, que están trabajando o están en pláticas de hacer la película del papá y de la familia de Carlitos Páez, Ujú. ¿sí? Porque él lo ha dicho abiertamente. Entonces sí sé que ahí va a surgir, pero hay muchas otras historias. La historia de Nando Parrado, por ejemplo, de su familia, que pues él comenta que dicen que hubo una división una división no agresiva, pero una división marcada entre la familia de la gente que sí regresó a su casa y la familia de la gente o los familiares de la gente que murió. Sí. Porque había un dolor o sea, era gente que se conocía, que habían ido a la escuela juntos, que habían ido incluso a jugar a las casas de los amiguitos y de repente de esos 5 amiguitos que fueron, regresa uno y los otros 4 murieron o 2. Entonces los papás hubo un distanciamiento y él habla mucho de que de cómo se vivió ese duelo, ¿no? Sería muy interesante ver una película de lo que estaba viviendo todos los familiares en la ciudad donde vivían, ¿sí? Ujú. Y no necesariamente tienes que sacar incluso el accidente, ¿no? Ni ellos allá en los Andes, sino simplemente lo que van sintiendo, viviendo, pensando, haciendo, moviéndose, porque sí hubo movimiento y había circunstancias incluso políticas en aquella época en Chile, digo, Sí. era la etapa oscura de Chile, por así decirlo, en donde pues seguramente hubo también hasta restricciones en la búsqueda, no sé. Ujú. Sí, hubo muchas complicaciones en esa época. Y pues por supuesto que los sistemas de navegación de los aviones pues nada que ver con los de ahora. Ujú. Incluso eso es parte mismo del problema o por qué sucedió el accidente, ¿no? Porque dices, bueno, es que ¿cómo es posible que haya pasado eso? Bueno, pues es que también hay que considerar que en esos tiempos no existía toda la tecnología que tenemos ahora y que era fácil confundirse bajo la situación en la que se encontró el piloto ese día. Entonces, pues también hubo muchas cosas. Por ejemplo, algo que no sale en la película es que no fueron en un solo día todo el tramo. Ah, no. Por Sí, ejemplo. habían hecho escala en Mendoza, ¿no? Mendoza, Argentina, y al día siguiente, por la mal tiempo. situación del tiempo. Sí, sí, o sea, sí había mal tiempo.
Sí, Y sí, todavía vi en una entrevista, porque a raíz de esto han surgido muchas entrevistas con los sobrevivientes que todavía viven, todos, menos uno, dos, se acaba de morir uno más. Y sí hablan de que los pilotos pararon ahí en Argentina para cruzar la cordillera y ellos estaban presionando a los pilotos, o sea, de que, ¿cómo? Vámonos, ya acaba de pasar un avión ahorita, vámonos, o sea, la inconsciencia de la edad, ¿no? Eran puros jóvenes, entonces, y ellos querían llegar a Chile, pues, a la fiesta, pues. Ujú. Y hasta ellos dicen, pues, igual y los presionamos un poco, no sé, ¿no? Pero bueno, decidieron volar, decidieron pasar por el planchón que le llaman, que es la parte más baja, y pues de todos modos cayeron, ¿no? Y es famoso ahí la cordillera de los Andes porque sí, Tragarse se aviones. traga aviones, ¿no? Yo creo que da menos, ¿no? Pero antes creo que había habido 30 y tantos accidentes y no había habido sobrevivientes nunca, ¿no? Sí. También eso fue un factor decisivo para que terminaran la búsqueda. O sea, sí, lo hicieron por protocolo, lo que debían de haber buscado en días, en tiempo, y lo dijeron, bueno, ya. O sea, de todos Sí, modos, nadie sobrevive en esas nadie condiciones sobrevive. este tiempo. Ajá. Ujú. Sí, Y pararon. y ahí estaban vivos, ¿no? Sí. ¿Para qué sirve la película? Vamos a buscarle una utilidad, ¿no? Pues muestra, aparte de entretenerte, que te entretiene muy bien, y hace justicia a los sobrevivientes que mucho tiempo estuvieron en el anonimato, así como que menospreciado lo que hicieron cuando que está catalogado como la, la acción de supervivencia más grande del siglo, Ujú. y si no es que de la humanidad. Porque incluso está documentado, te hallan una cámara, entonces hay fotografías y hay video del rescate, entonces si hay algo de documento en ello, y eso demuestra lo que hicieron, ¿no? Y la hazaña más grande de todas esas es la sobrevivencia de los que estaban allí, que uno de ellos dice, es que no estábamos sobreviviendo, estábamos muriendo, porque cada día que pasabas ahí te acercabas más a la muerte. Entonces decidieron dos de ellos salir de allí y caminar a buscar ayuda, y caminaron y subieron montes 60 y tantos kilómetros, casi 70 kilómetros en esas condiciones. Y habla de todo lo que tuvieron que hacer como preparación. Incluso hicieron un saco de dormir de asbesto o de recubrimiento de algunas tuberías. Y caminaron 70 kilómetros en la nieve para llegar a encontrarse a alguien que todavía estaba muy retirado de la civilización, pero tuvieron la suerte de encontrarse un arriero y así tener la comunicación con el mundo civilizado, por así llamarlo, y que los rescataran. Realmente no fue, como menciona alguno de ellos, no fue que los encontraron. Ellos salieron a buscar que los encontraran y que fueron por ellos. Nadie los buscaba ya. Pensaban regresar en enero, febrero, ya que se derritió, a buscar los restos y los cadáveres. Esa es la realidad. Sí, eso era lo que iba a pasar. De hecho, Carlitos Páez hizo un libro y él se ha dedicado a dar conferencias, pues más o menos como desde el 2000 principios de los 2000 De hecho, nosotros para acá. ajá. Nosotros tuvimos el privilegio de asistir a una de sus conferencias cuando él iba empezando. Nosotros en ese tiempo pues no sabíamos que él iba empezando. A nosotros en una convención de Blockbuster que trabajábamos allí, dentro de las personas que iban a presentar era Carlitos Páez, y lo único que sabíamos era que era un sobreviviente del accidente de los Andes. Pero nos fue platicando durante esa conferencia que lo que los marcó, lo que él siempre vio como un antes y un después dentro de la tragedia, fue, así como se llama su libro, lo de después del día 10, porque justamente el día 10 del accidente fue cuando ya suspendieron la búsqueda, y ellos se enteraron porque por medio de andar ahí buscando entre las maletas lo que había, encontraron un radiecito, un pequeño radio, y lograron agarrar señal con unos cablecitos y todo, y finalmente dieron con la señal de radio, y ahí se enteraron ellos que ya habían dejado de buscarlos. Entonces fue muy traumático para todos, pero no me acuerdo si fue él o quién que dijo, es que esas son buenas noticias. No, él cuenta que entró uno de los que después murieron en una avalancha, porque hubo una avalancha después, entró diciéndoles, muchachos, tengo una buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? No nos buscan más. ¿Cómo va a ser? Es una buena noticia, ¿qué te pasa? Y dice, no, sí, es una buena noticia, porque a partir de ahorita dependemos de nosotros nada más.
Sí. no de los demás. Sí, porque estaban Sí. dependiendo de Así que es. los buscaran. Entonces estaban esperando, hicieron hasta su cruz con maletas, Que no se veía. nada más estaban sentados administrando los Los poquitos recursos recursos que que ya no tenían había. para comer, chocolatitos, cosas que lleva uno de viaje, pero ya no les estaba alcanzando. Dijeron, no, pero pues ya al cabo que van a venir a buscarnos, o sea, ya no tardan, pues ni modo que no vengan, ¿no? Y luego aparte sí escucharon aviones y todo, dijeron, no, es que ya, o sea, en No, cualquier momento nos sacan de aquí. Y cuando se enteraron por el radio de que pues no los encontramos y se suspende la búsqueda, fue el cambio total como que entonces, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué hacemos si ya nos van a buscar? Lo que pasa es que todo eso lo han puesto y lo han tratado de bajar los sobrevivientes a la vida real, ¿no? A los ejemplos de la vida real. De que a veces te estás pasmado porque estás esperando que te caigan las cosas y estás mucho tiempo en la cuestión de inacción o inactiva en tu zona de confort. Él habla mucho de que los primeros 10 días estaban sentados esperando a que fueran por ellos, ¿sí? Administrando el recurso, como ahorita dijiste, y después del día a día es que se enteran que no los buscan más, pasan de la inacción a la acción. Uh-huh. Donde hay una revolución, donde dejaron de pensar en estar en modo espera y ponerse en modo proactivo, en ver qué hacían, cómo se organizaban, qué había que comer. Digo, ahí está muy claro que comían, se alimentaron de los amigos muertos, ¿no? Uh-huh. No había otra más que esa, el cuerpo necesita proteína. La decisión de hacerlo, ¿no? Las cuestiones culturales, religiosas que envolvían esa situación. Pero al final habla de que, aterrizándolo ellos a lo actual, es que en la sociedad normal, en la sociedad que estamos aquí todos, pues muchas veces estamos en la inacción. Sí. Y hay algo que tiene que marcar que entres a la acción, que tomes las riendas de lo que quieres lograr o hacer. Y a veces tienes que tomar decisiones difíciles, como salir caminando 70 kilómetros en el frío, dormir a 30 grados bajo cero, ¿ah? Y entonces empieza el trabajo aguantarte en 2 avalanchas nada más. ¿sí? Aguantarte 2 avalanchas, quedar sepultado. Y cuando creías que no te podía ir peor o que estaba peor, pues todavía había algo peor, porque luego decimos, es que ¿por qué me pasan a mí las cosas, no? Sí. Esa es la enseñanza de la película, ¿no? ¿Por qué me pasan a mí las cosas? Y cuando te quejas y cuando crees que no puedes estar peor, sí puedes estar peor. Porque algo pasa, ellos dicen, es que no podemos estar peor con 30 grados bajo cero, no nos buscan, no tenemos que comer, estamos aquí sin la ropa adecuada y ese día que nos quejamos nos cae la avalancha encima, ¿no? Y estamos peor que como estábamos. Sí. Pues es una enseñanza de vida, ¿no? Y todos ellos han tomado esa enseñanza para hacer conferencias, escribir libros, hay unos que hacen la expedición cada año al lugar de los hechos. Todos han tomado una vida alrededor de esta tragedia, que si bien ellos tienen sus profesiones aparte, también una parte de esa actividad profesional es transmitir el conocimiento que tuvieron en ese lugar, ¿no? En el accidente. Fíjate qué importante que tomen el lado positivo de las cosas y transmitan al mundo su historia y qué es lo importante de rescatar allí, porque ha habido gente que les comenta que les han cambiado la vida. Sí. Conocer su historia les ha cambiado la vida y ellos siguen, la mayoría, en esa posición de seguir hablando, de seguir dando la conferencia, de seguir transmitiendo ese mensaje positivo de que hay que superarse, de que hay que salir adelante y que casi que cualquier problema que tengas es nada comparado con lo que ellos vivieron, y no por minimizar tus problemas, sino para que te des cuenta que de verdad se puede salir adelante, que no esperes a que te rescaten, sino que tú te rescates solo. Claro. Ahora, de momentos favoritos o momentos así bonitos o los más que dices, wow, de la película, yo les voy a contar el mío. Ahorita me dices el tuyo. Déjame acordarme porque no me acuerdo cuál es mi momento favorito. Mi momento favorito, y porque me gustó mucho el mensaje que transmitió con prácticamente una sola escena, fue cuando ellos escuchan por la radio que ya no los van a buscar más. Y que después de eso, con una toma así como de dron que hicieron, así como alejándose del avión, de los restos del avión, y ellos afuera así casi golpeándose la cabeza y no entendiendo por qué ya no los iban a buscar, aparece un anuncio de radio. O sea, el audio se convierte en un anuncio de radio de aquella época de que unas anunciaba bicicletas. Uh-huh. Y que te hace sentir que la vida seguía. La vida en la ciudad donde ellos vivían, en Chile, en cualquier parte del mundo, la vida seguía. Es más, si hubieran podido sintonizar otro lado, hubieran oído anuncios de otras cosas y el programa fulano, y ya va a pasar esto, lo otro, los festivales de no sé cuál. La vida sigue.
Lo que pasa es que para ellos la vida se detuvo porque tuvieron el accidente. Y fue una lección súper dura y en la cara yo siento, para el ego humano. Porque nosotros siempre creemos que somos súper importantes. Entonces, cuando se enteran de que ya no los van a buscar, es ¿cómo de que ya no me van a buscar? Pues que no, se supone que estoy en un accidente, que no se supone que esto es una tragedia nacional. Pues sí, es una tragedia, pero la vida sigue. Sin ti, contigo o sin ti. Entonces, esa parte donde se va alejando y ves a ellos cómo están frustrados de cómo que ya no nos van a buscar, se nos está acabando el mundo. Y el contraste de la vida sigue, bailemos. Wow. Es que es el reflejo de la realidad. Así es como es la vida. Mañana amanece, estés o no estés. Entonces, ¿de qué depende que esté mejor? Es todo lo que involucró esa escena. Sí, claro. Pues depende de ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a sentar a llorar, a morirte? ¿O vas a hacer algo? Entonces, para mí esa es la mejor escena, lo que envuelve todo el mensaje de la película y que logró este director se me hace de veras que de aplauso. Híjole, yo tengo 3 escenas favoritas y estuve pensando cuál diré nada más, pero voy a decir las 3, voy a ser más cortito, pero voy a decir las 3. La primera es donde escalan la primer montaña que les tomó 3 días escalarla. Dicen los que estuvieron ahí que los escaladores, los que iban a buscar ayuda, los seguían viendo, se dormían y al día siguiente estaban ahí, a la mitad de la montaña, y al día siguiente estaban un poquito más arriba y al tercer día llegaron a la cúspide, al techo de la montaña. Y ese momento a mí me gusta porque llegan a la cumbre de la montaña pensando que pues van a ver para Los dónde campos caminar, verdes, ¿no? los Que campos decían. verdes de Chile Sí. que decían o para dónde caminar por lo menos. Y cuando llegan a la cumbre ven más montañas, iguales o más chicas, más grandes, pero ven más montañas. Y ahí tienen que tomar una decisión. Una decisión de regresarse a su zona de confort, que en ese momento era el fuselaje del avión, bien que mal ya lo tenían dominado. O irse completamente a lo desconocido, al riesgo de morir, al enfrentar algo que no iban a saber qué era, qué tan lejos, qué tan cerca estaba, ¿sí? Entonces eso para mí ejemplifica la vida porque a veces hay que tomar decisiones riesgosas, hay que tomar decisiones que no sabes qué tanto tiempo te van a llevar, qué tanto tiempo vas a necesitar, no sabes si ni siquiera vas a llegar o no vas a llegar. Y regresarte a tu zona de confort, a donde ahí la voy llevando. Porque ahí la iban llevando. Nada más y le iban llevando y iban a llegar a un punto final. Porque como ya no la estaban buscando, era hasta que nos moramos. O sea, haz de cuenta que es apostarle por me regreso al fuselaje para vivir otros 4 o 5 meses hasta que me muera. Porque era finito. Bye. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Entonces la decisión de Nando Parrado que dice, yo no regreso. Yo me muero en la cordillera, pero no ahí. Buscando ayuda. Yo buscando ayuda claro. intentando salir. Y le dice a Roberto Canessa, acompáñame. Y él decía, es que es para el otro lado. No, para allá. Es que es para el otro lado. Sí. El único que decía que era para el otro lado era Roberto Canessa y todos los demás decían que era para Chile, ¿no? Y resultó que estaba más cerca de Argentina, pero bueno, hay otras situaciones ahí que no les iban a permitir salir, como cruzar ríos muy caudalosos, etcétera, ¿no? Entonces, pues toman la decisión. Iban 3 y uno lo regresan para que les quede a ellos más alimento porque vieron que no era... iba para largo la caminata, ¿no? Entonces, sí, y no traían suficiente comida. Entonces regresan a uno y nomás se van 2, ¿no? Ese momento me gusta. Otro momento que me gusta de la película es cuando el contraste y la situación. Cuando se levantan un día donde ya Nando Parrado y Roberto Canessa ya llegaron a la civilización, ya viene la ayuda, ya saben que están los sobrevivientes en la nieve. Pero los que están en el fuselaje del avión todavía no lo saben, están esperando conectarse al programa de radio donde daban noticias de ellos y de repente están oyendo el Ave María. Y dicen que así fue, que estaban oyendo el Ave María, entonces el contraste del Ave María, la canción que todos conocemos del Ave María, y a la mitad dicen, interrumpimos este programa para darle la noticia de que han aparecido 2 sobrevivientes del avión accidentado. Entonces ese contraste del Ave María, donde dices, ay, pues si no existe Dios, o sea, se alinearon los astros para que se pensara que sí. Y y el brote de alegría, ¿no? De saber que ya llegaron sus compañeros y que los van a rescatar, ¿no? Y empiezan todos a peinarse y a rasurarse, lo que no habían hecho, ¿no? Ya son civilizados de nuevo. Sí. Y el tercer momento que me gusta es por todo la energía que conlleva y el sentimiento que yo pienso que se tuvo, es cuando el papá de Carlitos Páez, Carlos Páez,
que está representado en la película por el Carlitos. mismo Carlitos, él Ujú. la hace de su papá, lee la lista de los sobrevivientes. Porque la lista de los sobrevivientes, imagínate que te dicen a ti, lee la lista de los sobrevivientes, transmítelos, dímelos 2 veces cada nombre. ¿Y cómo lo lees? ¿Con tristeza? ¿Con emoción? ¿Cómo lo lees? Porque si lo lees con emoción, las personas que no aparecieron o que ya están muertas, ¿cómo lo toman los familiares? Si lo dices con tristeza, bueno, pues hay gentes, personas que salieron vivas, ¿no? Tienes que transmitirlo lo más neutral posible. Y aún así, cuando está leyendo la lista y está leyendo la lista de los sobrevivientes, se dice Roy Harley, así se va. Roberto Canesa, Roberto, así. Y cuando lee Carlitos Páez, mi hijo, se le sale la emoción, ¿no? Ujú. Porque era su hijo. Entonces dice, oye, qué difícil momento de sentirse alegre por una situación, pero triste por la otra. Esos son así como que mis 3 momentos favoritos. Ya tecnológicamente hablando de efectos especiales, pues el accidente está muy bien logrado, ¿no? Bueno, y se acuerdan que esta película estuvo nominada como mejor película extranjera. Y la verdad es que la película se ganó una gran cantidad de fans, sobre todo de las nuevas generaciones, los jóvenes les impactó mucho la historia y querían que ganara porque se engancharon con la historia. Y la verdad es que es una producción que sí se aventó un 10, fueron muchos años de esperar, de conseguir los recursos, de todo para lograr, incluso los actores que consiguió, que contrató Ujú. J. Bayona, eran parecidos, o son parecidos Y él físicamente. quiso que fueran hispanohablantes, Sí, para que entonces le da estuvieran más mucho cerca. Ujú. realismo, ¿no? Y los caracteriza, entonces parece, el que le hace Roberto Canesa sí se parece a él, el que le hace Nando Parrado también, y el papel que hace el chico que representa a Numa Turcati, que por cierto él es el que da Rompió toda todo, la ¿no? narración Ujú. de la película, una persona que no logró sobrevivir, o sea, se echó la mayor parte del tiempo ahí, pero al final perdió la vida Lo por que una pasa es que infección. dicen, lo que pasa es Sí. que dicen que él fue muy importante en la Ujú. sociedad. Era de los pocos que pocos lo conocían. Él ni siquiera jugaba rugby, él jugaba fútbol y él iba nada más por la anécdota Sí. del viaje. Lo invitaron, ¿no? Sí, lo invitaron Ujú. y él se volvió parte importante de la Sociedad de la Nieve. Y tiene una simbología ahí, nunca se quejó de la Ujú. situación que estaba viviendo, tuvo muchos problemas para alimentarse de la carne humana. Sí. Y se fue debilitando, tuvo una infección en un tobillo, en un esguince, que en la película la representan como que se cortó con el cristal, pero dicen Sí. que no, y que era un esguince, que se infectó por la falta de circulación que hay ahí, muchas cosas, ¿no? Pero él fue el último pasajero del viaje en morir, y fue como que el que los decidió, allá hay que tomar la decisión de salir porque nos vamos a ir muriendo poco a poco. ¿No? Sí. Ya se empezaron a morir no de avalanchas ni de accidentes, ya se empezaron a morir de debilidad y de inanición propiamente, ¿no? Ya tienen escorbuto por la Sí, falta de la sí, sí. vitamina C, muchas cosas. Y eso es lo que los decide salir, por eso ese es el parteaguas, ¿no? De decir, si no salimos nos va a pasar lo mismo que a Numa. Y él era un tipo fuerte. Sí, ¿Qué nos va claro. a pasar a los demás, no? Ujú, Pero bueno, esta película ya ven que estuvo nominada al Oscar a Mejor ujú. Película Extranjera y resulta que no gana el Oscar. De hecho, J. Bayona dijo en varias entrevistas, yo sé que no somos los favoritos y con eso estoy tranquilo porque imagínate la presión que sería, no, es que es la favorita y que Y no pierdes. ganara, Ujú, híjole, pues qué feo, ¿no? ujú. Pero no, él sabía que no el favorito, estaba compitiendo con otras películas que sí estaban muy fuertes también, en cuanto a producción y otros temas y demás. Entonces, bueno, yo creo que no hay que sentirse mal porque no haya ganado el Oscar. A mí se me hace bastante bueno que haya estado nominado con todo y los actores nuevos que tuvo que lograr. Algunos todavía Nadie ni de siquiera renombre. tenían carrera de actuación Nadie de así renombre. bien, Ujú. nadie de renombre. Logró darle ese realismo que encantó y fascinó a tantas personas. Yo creo que hizo muy bien, o sea, estuvo excelente que haya llegado hasta allá. El que no haya ganado no lo hace perdedora, por el contrario. Yo siento que ya es ganadora desde el momento en que estuvo considerada como mejor Es película. que hay 2 ganadores, ¿no? En este Oscar. El ganador por la realización, mejor película, dirección, lo que evalúan los cineastas. Ujú. Y la ganadora de la gente que fue esta película. Para la gente de a pie que no sabemos de cine, pues es una historia que nos cautivó, que nos gusta, que es incluso muy, muy,
muy mexicana, porque por la película que les comento. Y a lo largo del tiempo, las personas se van a acordar más de esta película que incluso de las que llegaron a ganar el Oscar. Sí. Porque es una película que sí marcó la generación. Los jóvenes o muchos jóvenes no conocían la historia y se han enamorado de la historia. Y pues ahí también hay una enseñanza que no lo digo yo, lo dice Carlitos Páez también en una de sus pláticas, que dice lo siguiente: en un mundo que estamos rodeados de la inmediatez, para los jóvenes, ese es el mejor ejemplo de que todo tiene su proceso, ¿sí? Todo se trata de proceso y de saber esperar, de saber planear y de saber ejecutar. Y ese es un mensaje que se me hace a mí muy bueno para la gente joven que no conocía esta situación y que le está sirviendo. ¿Por qué? Porque hoy en día todo es para hoy, todo es express. Hoy puedo hacer esto, hoy puedo hacer lo otro, hoy puedo hacer mi trabajo en la escuela porque la inteligencia artificial me lo ayuda. Y yo quiero la recompensa inmediata, ¿no? Y aquí, pues, ¿cuál recompensa? Había que esperar para tener la recompensa. Y quién sabe si la ibas a tener. Capaz que te morías ahí, ¿no? Sí, o sea, imagínate que para tomar agua tenían que derretir nieve, que se construyeron ahí con pedazos de metal, unos cucuruchos, y esperar a que el sol hiciera lo suyo, calentara De y gotita en generara gotita. gotitas. Imagínate tú con mucha sed, porque pues obviamente necesitas tomar agua y hay que esperar, y no eres el único. Hay varios, o sea, hay que esperar turnos, hay que ponerse de acuerdo, hay que respetar a los que están llevando o dirigiendo y cumplir con tu parte. Había enfermos hubo heridos. Sí, hubo trabajo de equipo, hubo quien ayudaba a los demás, hubo de todo. O sea, la verdad es que se presentaron diferentes personalidades ahí y entre todos trataron de sacarse adelante, entre todos. Por eso fue una gran sociedad de la nieve. Y ellos dicen también, por ejemplo, que todo el mundo les pregunta por el alimento, por la comida. Y dicen, bueno, eso lo solucionamos. Tío, al final tuvimos que tomar la decisión y para nosotros no fue gran problema. Problema del agua. Porque es peor la sed que el hambre. Sí. Y nosotros pensamos que es peor el hambre que la sed, ¿no? Sí. No, pues y considerando que estamos hechos porque la nieve fundamentalmente de agua. Sí, y además la nieve es agua bidestilada, o sea, no tiene nada. Sí. No tiene sabor, haz de cuenta que te estás tomando el agua de la plancha. O sea, no tiene ningún mineral, nada. Nada. Entonces es completamente neutra. Sí. Necesitarías 5 litros para tener algo de líquido en el cuerpo. Yo creo que el mayor logro de esta película es el impacto masivo que tuvo entre tanta gente que incluso a lo mejor ni siquiera ve cine, pero que terminó yendo, o más bien viéndola, porque está en Netflix, ¿no? Yendo a la plataforma, juntándose para verla y verla otra vez y entender ese mensaje. Yo siento que el mayor logro de esta película es el mensaje que transmitió a tanta gente y el impacto que generó, que yo creo que le cambió la vida a varios, pero a mucha. El mensaje mucha de gente. esperanza, ¿no? Sí. De que siempre, por mal que estés, puede haber una salida, ¿no? Sí, y que no te des por vencido. Uno de ellos, no me acuerdo si es Nando, Roberto, quién, uno de ellos dijo en una entrevista, es que todo el tiempo teníamos el no enfrente. Es Carlitos Páez. No enfrente. No, no vas a llegar a Chile, ya te estrellaste. No vas a sobrevivir, ya se murieron los pilotos. No vas a sobrevivir, ya te cayó una avalancha. Bueno, ya medio te sales y no vas a sobrevivir, ya llegó la otra. Ya encontraste las baterías en la cola. No las puedes cargar. No las puedes conectar, no las puedes cargar. Sí. Te llevas el radio, lo vuelas porque no sabes conectarlo, pues son 120 y tantos cables, ¿no? Sí. Entonces era el no. Y subes la montaña, que dices ya. Y hay más montañas. Después de eso voy a ver lo verde, ¿no? Ajá. Y más montañas. O sea, no vas a salir de aquí, no. Y decían, ¿cómo no? ¿Cómo diablos no? Sí vamos a ir. Le dijimos el sí. Le dimos el sí, dijimos que sí y lo buscamos hasta que lo encontramos. Wow. O sea, yo creo que ese es el mayor logro de la película. Sí. O sea, más allá del Oscar y eso que obviamente todos los cineastas están buscando un reconocimiento, yo creo que el reconocimiento a esta película se lo llevó por la gente. La gente que los admira, la gente que se volcó, la gente que lloró con esa historia, que la sintió y que aprendió. Que no todo está en respuesta de los demás, sino está aquí adentro. Y algo más impactante es que viven para contarlo. Viven para contarlo, Entonces, sí. Viven para contarlo literalmente porque salieron de ahí y contaron su historia y viven actualmente para seguirla contando. Es impresionante ver que la persona está aquí parada, viva, si lo quieres ver en la tele, pero nosotros que vimos a Carlitos Páez parado en vivo. De hecho, tenemos un autógrafo de él en la película de Viven, de aquella época. Eso es impresionante.
Y, ¿sabes? Aquí igual y hubieran podido morir, ¿eh? Y nadie enterarse de la historia. Y ellos tener su propia historia anónima, en el anonimato completamente, ¿no? Ahora, ¿no te hace pensar, por ejemplo, ya saliendo de esto, que hay muchas historias así de heroicas, de ese tipo, que no las conocemos o no llegamos a conocerlas porque no tuvieron la suerte, la habilidad o como lo quieras llamar, para salir y poderla contar? Seguramente hay otras tragedias donde sobrevivieron X cantidad de días y por alguna razón ya no pudieron sobrevivir y nadie sabemos nada de lo que pasó, ¿sí? Entonces, pues es también como una especie de homenaje a aquellas personas que también han hecho algo por salir adelante, por sobrevivir, por lograr algo, que pues viven y mueren en el anonimato. Cuéntanos qué te gustó más de La Sociedad de la Nieve. ¿La viste? ¿Cuántas veces la viste? Yo creo que de estas películas que aplica para preguntar ¿cuántas veces la viste? Como Titanic, ¿no? ¿Cuántas veces llevas? No, pues yo 2, yo pues 4, yo 5. ¿Cuántas veces la has visto? Y ¿sabes por qué pregunto eso? Porque mucha gente yo he visto en redes que comenta que sí la ha visto varias veces porque se van detalles. Tú la ves una vez y se te fueron muchos detalles y la ves la segunda vez, y vuelves a ver otros y la ves la tercera y ves otros, o sea, es como por capas, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces la has visto y qué detalle te impresionó más? Nos gustaría mucho conocer tu opinión. Acuérdate de escribirnos si nos estás viendo en YouTube, aquí en un comentario nos lo puedes dejar. Si nos estás escuchando en plataformas, escríbenos por medio de nuestras redes sociales y ahí con mucho gusto vamos a leer tu comentario y vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir comentando y aprendiendo de esta gran historia de estos sobrevivientes de los Andes. Bueno, por lo pronto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el siguiente y por lo pronto pues nosotros ya le vamos a llegar a estas palomitas. ¿Gustas?